You're muted, Brenda. Good evening and welcome. Tonight is the second of two nights that we have set aside to hear from the community on the superintendent's fiscal year 2022 operating budget proposal to the Board of Education. As always, board members are looking forward to hearing and giving thoughtful consideration to your input as we prepare to review and take action on the superintendent's recommendations. In light of the ongoing pandemic, this hearing and all testimonies will be conducted virtually this year. Tonight's hearing will be broadcast live on television and MCPS Media, including the MCPS Spanish YouTube channel. As always, board members are looking forward to hearing and giving thoughtful consideration to your input as we prepare to review and take action on the superintendent's recommendations. Before we begin, let me allow members to introduce themselves, starting with our Vice President, Ms. Silvestri. Good evening, everyone. I'm Carla Silvestre, School Board Member at Large. Ms. O'Neill. Good evening, Pat O'Neill, District 3. Dr. Daka. Good evening, Judy Daka. Judy Daka, Distrito 1. Señora Smondrovsky. Hola, buenas noches. Rebeca Smondrovsky, Distrito 2. Señora Harris. Buenas noches todos. Lynn Harris, miembro general. Señora Sante, Nicolás Sante, miembro estudiantil del Consejo. Y yo soy Brenda Wolf del Distrito 5. Ahora le voy a pedir al personal que por favor se presenten. Buenas noches, soy Jack Smith, superintendente. Buenas noches, Monifa McKnight, superintendenta alterna. Esos son todos. Hola, Karen Stratman, jefe de personal. Buenas noches. ¿Alguien más? Buenas noches, yo soy Derek Turner, jefe de operaciones innovadoras. Y Janet Wilson. Y yo soy Don Morella, superintendente asociado de operaciones. Bueno, gracias. También tenemos otro personal de MCPSTAR que están escuchando en esto. El orden de los que van a prestar testimonios están en la página web. Los miembros del consejo van a poder escuchar a los aportes de la comunidad. Solo el audio y los testimonios por video se van a poner a disposición durante esta reunión. Para los que esperaron para hablar esta noche y están esperando su información en Board Docs. La próxima reunión presupuestaria va a ser a las 10 el 21 de enero y el lunes enero 25. Vamos a tomar acción tentativa sobre la propuesta del presupuesto el martes 23 de febrero durante la reunión regular del Consejo. Así que comencemos. La primera persona es la alcalde Bridget Nuttall. Soy Bridget Nuttall de la ciudad de Rockville y soy del alcalde de concejal Ashton y compartimos en nombre del consejo, de que la concejal Ashton y yo queremos darle la perspectiva sobre el presupuesto operativo recomendado al superintendente para el año 22, fiscal 22. Solicitamos que financie totalmente este presupuesto de continuidad de servicios. El alcalde en el consejo apoyan a todas las escuelas del condado para que reciban los recursos que necesitan para ayudar a los estudiantes. La ciudad también compartirá información sobre las necesidades específicas de nuestra comunidad. Reconocemos al Consejo y al Superintendente por su liderazgo para implementar la educación a distancia durante una pandemia mundial, mientras planifican el eventual regreso de los estudiantes a las aulas. Además, estamos agradecidos por el increíble trabajo que el sistema escolar ha hecho para proporcionar alimentos en sus lugares de comidas
a cualquier estudiante del condado que lo necesite en un momento tan difícil. Una educación superior, incluyendo el aprendizaje de la temprana infancia, es una gran prioridad para el alcalde y el consejo. Una educación superior para todos los estudiantes en las escuelas de MCPS y Rockville y en todo el condado incluyen el aprendizaje de la infancia temprana. Es una gran prioridad del alcalde y del consejo. Los impactos de la educación a distancia están empezando a manifestarse. Los datos dicen que hay muchas disparidades. Más estudiantes se están quedando atrás, especialmente estudiantes de inglés, educación especial e hispanos y afroamericanos. Nos preocupa que los ajustes de la asignación de personal se hayan reducido para ISO, educación especial y otros puestos esenciales debido a la disminución de la matrícula. Este planteamiento es insuficiente para apoyar las necesidades de aproximadamente 2.500 a 3.000 que se prevé que regresen después de la pandemia. Solicitamos que los puestos de ISO, educación especial y otros sean congelados en las actuales asignaciones de personal, por lo menos durante el año fiscal 21 y 22. Buenas noches. Saludos, Presidenta Wolf y miembros del Consejo. Lamentablemente, la pandemia mundial ha causado estragos en la vida de los estudiantes y las familias. La incertidumbre económica, el aislamiento y la desconexión de las actividades escolares han causado angustia social y emocional, especialmente en estudiantes vulnerables en comunidades desfavorecidas. Apoyamos la recomendación del superintendente de aumentar el apoyo de consejeros de salud mental en las escuelas de enseñanza media y secundarias, y agradecemos al Consejo por aprobar un aumento de los recursos. La ciudad respalda la recomendación de añadir 6 psicólogos escolares, pero creemos que cada escuela debe tener acceso. Además, la ciudad apoya la recomendación de sumar 2 coordinadores de servicios para los padres en las escuelas con tasas de FARMS más altas. En el último año hemos visto un descenso en los puntajes de los exámenes, especialmente los estudiantes de bajos ingresos y minorías. En las escuelas de Rockville, el número de estudiantes elegibles para FARM se redujo en cierta medida debido a las dificultades de los padres para inscribirse. Y algunos padres buscaron apoyo alimentario a través de los sitios de distribución de comida, lo que puede no reflejar los datos de FARMS. Dado que los fondos de título 1 se determinan por los datos de FARM, solicitamos que MCPS ajuste la asignación por alumnos al nivel que mantenga estable la financiación. Nuestras escuelas no pueden permitirse perder personal vital como resultado de la pandemia y el aprendizaje a distancia. El alcalde y el consejo solicitan el establecimiento de un sitio de Linkages to Learning en Twin Brook Elementary. Hay necesidades críticas que deben ser atendidas. Los datos de consejeros escolares del año fiscal 19 indican la increíble cantidad de 892 reuniones individuales con estudiantes. Rockville recibió recientemente una subvención de $50,000 desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado para proporcionar asesoramiento a los estudiantes en la escuela. Agradecemos a MCPS y al condado por reconocer la escuela como un sitio de alta necesidad y esperamos que esto cree una oportunidad para Linkages for Learning en Twin Brook. Podemos replicar en Twin Brook los logros de el programa de Maryvale operado por la ciudad de Rockville. Ayudaría a que los estudiantes a prosperar dándoles apoyo vital. Para concluir, les agradecemos esta oportunidad en el contexto del presupuesto del año fiscal 22. Es problemático con la incertidumbre fiscal del año del condado y la preparación. Por favor, déjenos saber cómo podemos ayudar en su promoción de financiación de MCPS en el estado y el condado para proporcionar a nuestros niños una programación educativa superior. Ahora hablará Adia Parna. Doctor Smith y estimado miembro del Consejo de Educación, mi nombre es Adia Parna y estoy en el 10º grado en Poolesville. Imaginen caminar por el pasillo saliendo de una clase, suena el timbre
el cerebro se activa y se produce una fuerte reacción. Un oficial de seguridad escolar o SRO lo ve y lo primero que piensa es que eres una amenaza para la escuela. ¿Y qué hace? Te empuja al suelo y gritas por la violencia, pero nadie te escucha porque tu pedido de socorro parece salvaje. Hoy quiero hablar de algo que debería haberse tratado cuando la primera unidad de neurodiversidad fue agredida físicamente por el mismo sistema que se suponía debería protegerlo con la misma agresión. Crear un programa de entrenamiento para los SRO, sepan cómo tratar a los estudiantes neurodivergentes o con necesidades especiales. En febrero de 2015, Maryland promulgó SB 853 para incrementar el entrenamiento de la Fuerza Policial de Maryland. El público estaba eufórico sabiendo que Maryland había restaurado un grado de equidad para aquellos con neurodiversidad. 2 concejales y yo hemos propuesto que los SRO del condado desarrollen aptitudes necesarias para tratar estudiantes con necesidades especiales. A pesar del respaldo de la mayoría de los estudiantes y la administración, la oposición dijo que nuestra propuesta no era para el presupuesto, que era una transgresión para los estudiantes regulares y una pérdida de tiempo. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Fairfax, Baltimore y el condado de la ciudad de Williamsburg, James, junto con el Instituto Kennedy Krieger, instituyeron programas de entrenamiento para neurodivergencia con los oficiales. Lo mejor es que estos programas redujeron la violencia en un 46,4%. El canal de noticias WJLA encontró que el 61,7% de los padres con hijos con neurodiversidad temen a los SRO por su falta de entrenamiento. El 61,7% de más de 30.000 padres y son ignorados, la mayoría, y son ignorados. Los estudiantes no pueden aprender en el mismo entorno que otros, cuya estabilidad mental no ha sido violada por un SRO. En nombre de las familias y amigos que luchan por estos estudiantes para que sobrevivan un día más en este sistema, se me parte el corazón. Como afirma SC Juniors, la violencia de los SRO es uno de los peores problemas que afronta el sistema educativo en la actualidad. Es triste que no haya equidad para estos estudiantes que dependen de nosotros para la justicia. Hagamos que MCPS esté al frente de este problema y les pido, al decidir la mejor forma de distribuir fondos de 2,7 mil millones de dólares, ¿por qué no invertir en una buena causa en vez de negar educación equitativa, bienestar mental? Gracias. Ahora, Eleanor Clemens Cope y Rosa Clemens Cope. Hola, soy Eleanor Clemens Cope del grado 11 en Richard Montgomery y yo soy Rosa Clemens Cope en el grado 7 de PAL. Las dos somos parte del centro de rugby del movimiento Sunrise y estamos aquí para testificar por la justicia climática y la equidad educativa en MCPS. En primer lugar, actualmente MCPS compra energía nociva, financiando los sistemas de combustibles fósiles que están destruyendo el futuro de los estudiantes. Es tan fácil e importante comprar energía renovable. También hemos oído que el año que viene MCPS entrará en pequeños contratos con compañías de autobuses eléctricos. Es un buen paso, pero hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de MCPS y la contaminación del aire que afecta nuestras comunidades. Pero también he escrito que MCPS electrifiquen más su flota para proteger el futuro de los estudiantes. Nuestra meta crítica de MCPS es la equidad racial y educativa, pero los oficiales de seguridad escolar o SROs crean un ambiente hostil, especialmente para estudiantes negros y morenos con discapacidades. Las disparidades son masivas. 45% de los arrestos en las escuelas en el 2018-19 fueron de estudiantes negros. Y 25 de los arrestos fueron estudiantes con discapacidades o IEPs, aunque equivalen solo al 12%. La justicia climática y racial y justicia para personas discapacitadas están interconectadas y nos solidarizamos con MoCo contra la brutalidad para decir que los SROs se tienen que ir. Alguna de la ciencia que nos proporcionaron en las escuelas elementales
decían mentiras a los estudiantes. Nosotros tenemos que poder pelear por nuestro futuro. Necesitamos un programa de ciencias para todos los grados y tenemos que poner al frente la crisis climática. Esta es la responsabilidad que usted tiene con sus estudiantes. Es crítico que nuestra comunidad termine en la catástrofe climática. Necesitamos buena comunidad y un buen liderazgo. Necesitamos tener equidad en la educación y en la escuela. No, los incendios no están siendo solo en California. Dicen los estudios que el clima de Maryland está al nivel de Mississippi, con más inundaciones, más incendios y más problemas climáticos. Ahora vamos a escuchar a Lainey Parker de Lakeland Escuela Media. Yo soy Lainey Parker y voy a atestiguar a nombre de la energía limpia. El Consejo de Educación debe empezar a usar energía renovable para sus edificios y hacer transición a buses eléctricos. No vengo hoy para darles muchas estadísticas que prueban que la energía verde es mejor opción. Eso ya ha sido probado. Estoy aquí para hablar a nombre de nuestras comunidades y explicar por qué es indispensable que ustedes, el Consejo, hagan ese cambio. Estoy aquí porque hace falta que esté. Mi generación es la más perjudicada por la inversión continua en energía sucia. Estoy aquí porque es indispensable que empecemos a usar energía limpia y buses eléctricos, no solo para salvar el planeta, pero para mejorar la salud pública, mejorando la calidad del aire. La contaminación con buses y energía sucia producen asma y problemas de salud en la comunidad. Y las comunidades más pobres son las más afectadas. Tenemos que ver si queremos salvar nuestras próximas generaciones. Quizás piensen ustedes que hay mucho tiempo para hacerlo, pero no es así. Tenemos 9 años para cortar a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero y nosotros no debemos ser un villano del clima. La energía limpia va a mejorar la salud de nuestra población, reducir la demanda de gas y carbón. Ustedes como consejo toman la decisión final, pero nosotros los estudiantes no trabajamos para ustedes. Ustedes trabajan para nosotros y ustedes están para darnos una educación y un futuro brillante, cosa que no vamos a alcanzar si no hacemos estos cambios. Si ustedes quieren a sus estudiantes, hay que garantizarles un futuro prometedor. Hay que pasar a usar energía verde en las escuelas de Montgomery County. De no ser así, no tenemos futuro. No podemos esperar al mañana. El cambio tiene que venir ahora. Gracias por su tiempo. Ahora vamos a escuchar a Philippe de Boll. Estimados miembros del Consejo, en primer lugar les agradezco la oportunidad de hablar hoy ante ustedes. Mi nombre es Felipe de Boll y estoy en el grado 11 en Whitman High School y les pido hoy que no corten ningún fondo del programa ISOL y si fuese posible que lo amplíen. Sé que MCPS ha cortado su presupuesto para el próximo año debido a la reducción de ingresos resultantes de la pandemia, pero es vital que no se corten los fondos de ISOL. ISOL ya está de por sí subfinanciado comparado con otros subgrupos dentro de la categoría de servicio del presupuesto, con casi 10 veces más fondos asignados por estudiante de educación especial que por estudiante de ISOL. Indudablemente los programas de educación especial son importantes y requieren fondos, pero también ISOL. No podemos cortar fondos que podrían beneficiar a los estudiantes de ISOL, quienes de acuerdo con el mismo informe tienen una tasa de empleo del 36%
y una tasa de graduación de 4 años del 46,6% en 2018, la tasa más baja de cualquier grupo incluido en el estudio. Yo fui estudiante de ISO por mis primeros 2 años en MCPS. Cuando llegué en el 2014 no hablaba una palabra de inglés, pero con la ayuda del programa, en 6 meses pude salir casi del programa. De todos modos, yo experimenté personalmente la función indispensable que puede tener el programa ISO en las carreras de estudio de los estudiantes. Por los 2 años que estuve en ISO, sin embargo, pude ver cómo podría mejorar. Me colocaron en clases donde había estudiantes de muchos niveles, que hizo que la instrucción no fuera tan individualizada como podría haber sido. Con más fondos, esto podría ser más factible, ya que se puede contratar más maestros y personal auxiliar. Cuando los estudiantes regresen en el otoño de 2021, el programa ISOL va a enfrentarse a dificultades como nunca. En mi propia experiencia puedo decirles que estar alrededor del inglés por 7 horas al día me ayudó mucho a aprender el idioma. Los estudiantes de ISOL ahora no tienen esa exposición continua que yo y muchos otros estudiantes de ISOL han tenido. Así que van a necesitar más ayuda y apoyo el próximo año, más apoyo especializado al decidir cómo distribuir fondos para los distintos programas en el próximo año. Un año que seguramente será muy diferente que cualquier otro que hemos tenido. Les ruego que consideren la importancia del programa ISOL, especialmente en la situación actual, y que mantengan o amplíen su financiación. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Katie Yuan de Richmond Montgomery High School. Buenas tardes, señora Wolf, miembros del Consejo de Educación. Yo soy Katie Yuan y soy junior en Montgomery High School. Estoy aquí para hablarles de un tema que ha sido descuidado por el sistema educativo del mundo. En MCPS no es una excepción. El sistema escolar nos enseña matemáticas, inglés, historia, nos enseña mucho, pero no el tema más importante, las finanzas personales, cómo tomar decisiones financieras inteligentes. Los estudiantes de secundaria no pueden prosperar en la economía actual sin conocer más sobre finanzas. Según estudios en los Estados Unidos, los préstamos estudiantiles suman más de 620 mil millones de dólares. Se dice que muchos que viven en Estados Unidos no tienen ahorros, un 40% de ellos, y el 45% de ellos no tienen dinero para su jubilación. Los eventos del 2020 nos ha mostrado cuán importante es la educación financiera, especialmente cuando la economía está fuera de nuestro control. Hace algunos años, el Consejo de Educación de Maryland dijo que teníamos que integrar los cursos de finanzas personales al programa de estudios, cosa que se hizo, pero usando el curso NSL. Los estudiantes con quienes he hablado nunca han visto este programa ni han aprendido nada sobre finanzas en sus clases. No sé si es que se escribió, sí, es que se dictó en otras escuelas, pero el curso es apenas de 4 horas. No nos prepara para la vida real. Además, es importante ver los cursos SIT, en donde se trabaja con academias de administración de empresas. Lo que puede enseñarse es la economía AP, pero las oportunidades son una preocupación para los estudiantes en todo el país. Hace algunos meses, el condado de Prince George's adoptaron por voto unánime como requisito un curso en finanzas personales. El estado de Maryland ha mostrado que el apoyo de las compañías de inversiones, las cooperativas de crédito, son tales que el gobierno no ha tenido que contribuir. Miembros del Consejo de Educación, al mirar ustedes el presupuesto operativo para el año escolar 2022, por favor, sigan el ejemplo de otros condados de Maryland, buscando educación más equitativa para todos. Gracias. Muy bien.
Voy a preguntar si hay alguna pregunta de los miembros del consejo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De no haber preguntas, podemos seguir. Ah, sí, por favor. Señora Silvestre, por favor. Sí, simplemente para aquellos que nos acompañan. Doctora McKnight, ¿puede usted contarnos por qué es que fue necesario recortar los fondos para ESOL? Gracias, sí. En términos de esos recortes, quiero decir que miramos la alineación de ESOL y ustedes han estado siguiendo MSPS, han visto el apoyo que le hemos dado a los estudiantes en los últimos años y hay diferentes estructuras que han existido. De modo que lo que hicimos fue evaluar cuál es el resultado de esas estructuras. Recientemente se hizo un cambio grande viendo cómo no aislar en compartimientos estancos los estudiantes de ESOL. Y lo que vimos para este presupuesto era que no estábamos recortando acceso a las necesidades de los estudiantes de ESOL, estábamos más bien realineando los servicios. Quizás eso es algo que podemos dejar más en claro, siendo más específicos para que la comunidad entienda lo que estamos haciendo. Y van a ver esta alineación como apoya el deseo nuestro de apoyar a los estudiantes. El testimonio, de hecho, nos ayuda mucho. Nos ayuda a ver que quizás hay un malentendido en términos de las acciones que ya hemos tomado. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, observación? De no haber, podemos pasar ahora a Chris Lloyd de la Asociación de Educación del Condado de Montgomery. Buenas noches. Hace 1 año y 6 días testifiqué ante ustedes sobre el presupuesto. Ninguno de nosotros podía imaginar que a solo 2 meses de esa fecha todo cambiaría. El año pasado empecé con una cita de James Baldwin. Debemos asumir que ahora todo está en nuestras manos. No tenemos derecho a asumir lo contrario. Si no faltamos a nuestro deber ahora, tal vez podamos, los pocos que somos, acabar la pesadilla racial y hacer realidad nuestro país y cambiar la historia del mundo. ¿Cómo 1 año y 6 días pueden cambiar el contexto de esta cita? ¿Cómo 1 año y 6 días pueden cambiar la forma en que hablamos de la educación pública? Creo que estamos en un cruce. Hay muchas amenazas que están amenazando a nuestras instituciones, pero la única institución, la estructura que es nuestra base para todas las demás estructuras es la educación pública. Y también se enfrenta a amenazas existenciales. Así que lo que hagamos ahora, en este momento, la historia lo registrará. Es un peso pesado que llevamos como líderes. Antes de la pandemia, teníamos la tasa de pobreza infantil más alta de los países industrializados del mundo. Niños sin hogar, inseguridad alimentaria, sin seguro de salud. 46 millones de niños que en 1 año experimentan violencia, abuso y negligencia. Linda Darling Hammond lo llama negligencia agresiva de nuestros niños. La pandemia ha hecho que esto sea mucho peor. Y así buscamos abordar lo que podemos hacer como sistema escolar a través de escuelas comunitarias, apoyos sociales y emocionales para los niños, asegurando la justicia racial y social y honrando la profesión de la enseñanza. Debemos afrontar ahora más que nunca si estamos dispuestos a invertir en los niños ajenos, mientras luchamos con el desafío del individualismo contra la comunidad. En una cultura que muchas veces enfatiza la competencia, el éxito individual y el poder político y económico sobre el bien común, ese es el marco en el que entramos ahora para las instituciones públicas. La forma que se plantea este debate traza el destino de nuestra comunidad. Si una comunidad apoya sus escuelas y a aquellos que sirven a los niños en ellas, entonces este proceso es relativamente fácil porque la gente lucha por los dólares públicos, por buenas escuelas públicas, por el bien público.
Y si una comunidad no puede apoyar a sus escuelas, a quienes sirven los niños, entonces las escuelas públicas se atrofian, resultando en menos dólares públicos para un ciclo decadente de escuelas públicas donde el bien individual se prioriza sobre el bien público. Por eso apoyamos el presupuesto del superintendente. Se necesita ahora más que nunca, porque el trabajo que debemos hacer es desalentador. Debemos abogar por lo que necesitamos este año y en próximo y el siguiente. Kirwan proporciona el plan, pero no sirve de nada a menos que lo implementemos. Casi 3 años de investigación, audiencias y estudios dieron como resultado las conclusiones principales, pero si quedan en suspenso, nunca sabremos lo que hemos perdido. Debemos ahora asumir que esto está en nuestras manos. No tenemos derecho a asumir lo contrario. Los próximos 6 meses son críticos en muchos sentidos y debemos estar a la altura del reto. Gracias por su trabajo, por su lucha en los próximos días, por los niños y los profesionales de la educación de esta comunidad. Ahora, Christine Handy, en nombre de MACAP. Buenas tardes, señora Wolf, señora Silvestre, miembro del Consejo de Educación y Dr. Smith. Gracias por la oportunidad de prestar testimonio sobre el presupuesto recomendado por el Dr. Smith para el año fiscal 22. Soy la doctora Christine Handy, presidenta de la Asociación de Administradores y Directores del Condado de Montgomery, MACAP, y la Asociación de Administradores de Empresas y Operaciones del Condado de Montgomery, MECBOLA. Nuestra organización representa más de 750 líderes que sirven en cargos administrativos y de supervisión en escuelas y servicios centrales. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en asociaciones con nuestros colegas de las asociaciones MCES y CIU Local 2500 y con el personal ejecutivo de MCPS para hablar del presupuesto operativo recomendado por el superintendente. Este será un ciclo escolar muy difícil y no sabemos qué fondos recibiremos del estado y del condado. El personal ejecutivo de MCPS ha trabajado diligentemente para elaborar un presupuesto que maximice nuestros recursos y reconocer las contribuciones de nuestros empleados. También toma en cuenta que el año que viene vamos a enfrentarnos a dificultades considerables para recuperar la pérdida de aprendizaje de nuestros estudiantes debido a la pandemia. Como expresa con frecuencia el Dr. Smith, debemos estar unidos por nuestro futuro. Reconocemos la incertidumbre respecto al impacto de la disminución de la matrícula, la proyección de ingresos para el estado de Maryland y el condado de Montgomery y los fondos actuales. En su resumen del presupuesto, el Dr. Smith declaró 2 cosas. La inversión más importante en cualquier año es apoyar al personal de MCPS. Mantener un personal de calidad para el futuro es crucial, ya que son el alma de nuestra comunidad. Nosotros coincidimos de todo corazón. Dado esto, si se dispusiera de fondos, quiero enfocarnos en 2 cosas que no están incluidas en el presupuesto del año 22. Consideramos que estos son esenciales para mantener un personal de calidad, apoyar a las escuelas con los recursos que necesitan y compensar a los empleados para que sean competitivos con nuestros distintos vecinos y con el costo de vida. A través de los años hemos abogado constantemente para que MCPS mejore el liderazgo escolar y el personal administrativo, para que nuestros miembros puedan proveer el liderazgo instructivo que se exige de los dirigentes escolares en la actualidad e implementar sistemas de crecimiento profesional de MCPS con vitalidad. Debemos aumentar el personal de liderazgo. Abogamos por la conversión de asistentes de administradores sociales a vicedirectores y la inclusión de vicedirectores en escuelas elementales y especiales. El año pasado, antes de la pandemia, MCPS presupuestó 3 nuevos puestos de vicedirectores y la conversión de 5 puestos de asistentes administrativos a puestos de vicedirectores de 12 meses para las escuelas de enseñanza media y secundarias. Es imperativo que tengamos sólidos equipos administrativos que manejen el trabajo completo que se exige para dirigir el aprendizaje y crear culturas escolares positivas. Esto exige un equipo.
no trabajar aisladamente. Por último, antes de la pandemia, el presupuesto inicial incluía un aumento del costo de vida del 3% y un ascenso de compensación para todos los empleados. Resultó evidente cuando surgió la pandemia en la nación que los recursos serían redirigidos para implementar una educación virtual robusta. Por lo tanto, los empleados debieron renunciar a un aumento de compensación mientras trabajaban para enseñar, servir y liderar de maneras que jamás lo habían hecho. A menos que alguien tenga experiencia en la enseñanza, en servir y establecer una educación virtual robusta, resulta difícil apreciar la complejidad y dificultades. No obstante, nuestros empleados han trabajado mucho desarrollando nuevas habilidades y pedagogía y han tenido que liderar como nunca lo hicieron. Si hubiese fondos disponibles, les pedimos que compensen a los empleados de MCPS con aumentos del costo de vida y ascensos de compensación para mostrar el valor de su trabajo y para atraer y conservar una fuerza laboral de calidad. Recuperarnos de esta pandemia va a tomar tiempo. Reconocemos el trabajo de liderazgo de MCPS en el presupuesto y valoramos los esfuerzos de mantener intacto al sistema. Los valoramos al Consejo de Educación y al Dr. Smith como socios en este emprendimiento. Anticipamos nuestra continua colaboración. Gracias por su tiempo. Yo soy Cindy Simonson del Peace City Day. Claramente, tener la recuperación este año, todas conversaciones, y respetuosamente tendríamos que tener como nuestra área de más prioridad. Los coordinadores de MCPS prestaron testimonio sobre las muchas áreas de necesidad. Quiero hablar de puntos de recuperación. En primer lugar, este es el momento de mantener el personal en las escuelas. Como la matrícula disminuyó, podría ser tentador reducir la asignación. El personal en los edificios será más necesario que nunca. Conforme a las prioridades de MCCPTA, nosotros apoyamos que este presupuesto priorice recursos para grupos de estudiantes con una pérdida de aprendizaje considerable y trastornos de salud mental. A menudo oímos decir que gran parte del presupuesto se relaciona con la dotación de personal. Yo le pregunté al doctor Smith cómo podría la oficina central ayudar en este periodo de recuperación, pero por lo menos por parte del día. Me llamó la atención cuando recientemente alguien registró el número de maestros certificados que tenemos trabajando en la oficina central. Me hizo pausar. Me recuerdo una iniciativa del Consejo años atrás que se disipó rápidamente. Poner personal de la oficina central como maestros supuestos. Me pregunto si este periodo de recuperación no sería una oportunidad para que los directores y vicedirectores enseñen una clase por día. Me pregunto si en este presupuesto podemos asignar al personal de la oficina central grupos de estudiantes que necesitan intervención. Podrían empezar su día en una escuela elemental cercana, idealmente en un espacio al aire libre. ¿Qué sucedería si personal central complementara consejería académica? Siempre me sorprende la amplitud de experiencia de nuestro personal de la oficina central y en particular cuántos de nuestros líderes tienen experiencias con educación especial. En estos momentos de recuperación, estos son los estudiantes que más necesitan de esos increíbles educadores. Mi reto para ustedes es que las operaciones podamos ajustarlas. En segundo lugar, este presupuesto debe tener en cuenta el tiempo de atención que se necesita para que los estudiantes repitan cursos. Hace años aprendí que hay escuela de verano y escuela de verano. MCPS ofrece escuela de verano regional como una variedad de opciones, muchas enfocadas en recuperación de crédito. Los estudiantes, sin importar la escuela de base, pueden pagar la cuota y tomar los cursos. Pero también tenemos escuelas con una propia escuela de verano, solo para estudiantes de la sola de la escuela. Observé cuando el Consejo opuso un proyecto legislativo el 12 de enero que eliminaría las cuotas de escuela de verano.
Reto al Consejo a que examine las prácticas de nuestras escuelas. Pido en CPS que provea un informe de lo ocurrido en la escuela de verano antes de la pandemia y que garantice que este presupuesto aborde las disparidades. Si no tienen esa información, déjenme saber y yo les pediría a los PTA que reúnan la información. Por último, en un sistema de educación especial, la comunicación clara es imperativa. Hemos avanzado mucho en la forma de comunicarnos con las familias, pero seguimos siendo un sistema lleno de secretos. Entender cómo funciona el sistema no debería depender de quién uno conoce. Si los padres saben qué esperar de la educación pública, pueden determinar qué está fuera de la norma y los caminos que pueden llegar a preocuparles. Los padres que apelan a una decisión de la escuela se sienten perdidos muchas veces, dependiendo de las redes sociales, ya que no hay una oficina en MCPS dedicada a responder a las necesidades de los padres. Los padres que quieren entender cómo sus hijos se comparan se sienten frustrados por tableros de datos que no permiten acceso a datos para ejecutar un buen análisis. ¿Por qué es tan difícil acceder a los datos? En las prioridades de MCC-PTA pedimos comunicación clara y correcta. Si este presupuesto no asigna recursos para una inversión dedicada y no crea de una vez por todas un mecanismo para que cuando sea posible los datos se publiquen en un archivo accesible, les pedimos que vuelvan a empezar con sus elaboraciones. Tenemos tremendas oportunidades de cambiar la forma de impartir educación pública. Al anónimo de nuestras escuelas secundarias se le atribuye haber dicho: no debemos desperdiciar esta crisis. Les agradezco su tiempo y servicio. Dr. Smith, le deseo lo mejor en su retiro y adjunto la lista completa de prioridades. Gracias. Ahora tenemos a Sarah Cortés del clúster de Walter Johnson. Presidente Wolf, Superintendente Smith, miembros del Consejo. Yo soy Sarah Cortés y me complace representar el clúster de Walter Johnson para hablar de las necesidades del presupuesto operativo. Al prepararme para el testimonio de hoy, miré el testimonio que presenté a principios del 2020 y al hacerlo me vino la siguiente pregunta a la mente. Esto fue apenas hace un año y este ejercicio me mostró los desafíos de la planificación presupuestaria, especialmente presupuestar para las necesidades de dotación de personal y operativas de un sistema grande y dinámico. Siempre hay desafíos enfrente nuestro que ameritan atención y acción, pero siempre tenemos que planear para el futuro, mirar qué nos puede tomar por sorpresa, entender que no siempre sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí podemos establecer una base sólida para así enfrentar lo inesperado, estando preparados. Me alentó escuchar lo que dijo el superintendente Smith. Dijo que la reducción en la matrícula que hemos visto este año es algo temporal, que los estudiantes van a volver y que tenemos que planear de forma acorde. No solo van a volver los estudiantes, pero todos nuestros estudiantes y el personal van a tener necesidades sin precedentes, cosa que tendremos que resolver. Es indispensable que miremos hacia el futuro, mirando más allá de la crisis para ver cómo podemos sanar las brechas producidas por la pandemia. Nadie quiere ver una reducción en presupuesto año a año. Agradecemos que MSPS haya solicitado un presupuesto por encima de mantenimiento de esfuerzo. También sabemos que MSPS va a enfrentar presiones presupuestarias de parte del Consejo del Condado y del Estado. Y por último, entendemos que de hecho este presupuesto es una fotografía instantánea y que tendrá que cambiar según las necesidades. Esperamos trabajar con MSPS sobre los detalles del presupuesto operativo a medida que se hace más claridad sobre la situación. Tenemos que proteger a los estudiantes, al personal. Nuestros estudiantes nos necesitan más que antes. Alentamos a aumentar la dotación de personal para apoyar a los estudiantes. La pandemia ha aumentado esa necesidad. Como hemos atestiguado en el pasado, escuelas grandes como los del clúster de Walter
Johnson pueden sufrir con las fórmulas de asignación. La lucha de las familias durante la pandemia han agravado la escasez de profesores. Nuestros consejeros son asombrosos, pero tienen una carga de trabajo que supera sus capacidades. Alentamos a MCPS a que proporcione más consejeros y seguir trabajando hacia la meta de tener un consejero por cada 250 estudiantes. Pedimos apoyo adicional en la clase, bien sea clases virtuales o presenciales. Además, necesitamos auxiliares de los maestros, especialistas en lectura y matemáticas, y necesitamos auxiliares adicionales cuando vuelvan los estudiantes a la escuela para supervisar los almuerzos y los recreos. Por último, pedimos que se siga apoyando e invirtiendo en el desarrollo profesional de nuestros maestros. Los maestros han tenido que hacer trabajo increíble reinventando su forma de dictar clases. Esta capacitación va a ayudar a los maestros y ayudarles a recuperar lo perdido. La comunidad del condado de Montgomery ha enfrentado grandes desafíos este año y seguiremos haciéndolo en un futuro previsible. Nosotros les pedimos que sigan ustedes defendiendo la inversión necesaria en nuestras escuelas públicas y nosotros nos comprometemos a hacer lo mismo. Gracias. Ahora tenemos a Melissa Reagan y a Kathy Fusto. Muy buenas noches, Superintendente Smith, personal MCPS. Yo soy Kathy Fusto y presento testimonio a nombre del clúster de Seneca Valley. Antes de la pandemia, yo habría estado hablando de cómo maximizar el acceso. Hubiera incluido información sobre el financiamiento que hace falta para reparar los instrumentos musicales rotos. Hubiera hablado de cómo rastrear los buses en forma electrónica y hubiera estado hablando de programas nuevos para que los estudiantes pudieran participar en programas como los que existen en Wheaton, por ejemplo. Pero lo que tenemos ahora es un presupuesto muy afectado por COVID, con consecuencias que llegan muy lejos. Todo el mundo, las compañías, los sistemas escolares, los restaurantes, las tiendas, las familias, los estudiantes están tratando de soportar las pérdidas financieras. Hay fondos que se dedican ahora a equipos de protección personal, a sistemas de ventilación. En términos operativos, nosotros nos tenemos que enfocar en volver a establecer lo básico para los estudiantes. Lo básico quiere decir programación, un currículo sólido desde pre-kinder hasta el grado 12. Se están satisfaciendo las necesidades de los estudiantes ESOL, aquellos de educación especial, los estudiantes de muy buenas calificaciones, pero que después pierden el examen, los estudiantes traumatizados y los no traumatizados. ¿Cómo lo sabemos? Cuando se analizan las pérdidas de aprendizaje, tenemos que ver que sepamos todo lo que necesitamos saber de todos los estudiantes. Muchas familias necesitan comida, necesitan Wi-Fi, necesitan sistemas tecnológicos. ¿Cómo lograr todo esto? Tenemos que hablar con todos los estudiantes, sus padres, sus guardianes. Tenemos que tener conversaciones, no hacer encuestas. Para los padres, lo básico implica comunicaciones. MCPS tiene muchos recursos en la comunidad y en el sistema escolar, pero esto es algo que muchos padres de familia no pueden encontrar, no saben dónde buscar. Podemos ver cómo se guarda la información, cómo se comparte. Por ejemplo, un padre de familia se puso en contacto con nuestro coordinador del clúster buscando información sobre los LGBT. Buscamos primero los lineamientos, no los pudimos encontrar. Después fuimos a Middle High, tampoco lo encontramos. Pusimos LGBTQ en la búsqueda, lo cual nos llevó a diferentes respuestas,
pero encontramos las guías a mitad de la página, pero después de hablar el PDF había una letra muy menuda al terminar la página que decía 2018. Ahí fue que caímos en cuenta que los primeros lineamientos en la búsqueda eran de hace 3 años, no estaban actualizados. Así la gente no puede encontrar cosas. Se necesita un repositorio central. Hay que agregar información importante bajo las pestañas. No solo son los padres los que usan el sitio virtual para buscar información, pero un reportero de Bethesda Beat escribió un artículo sobre una demanda a MSPS por las orientaciones mal informadas, desactualizadas, que estaban repartiendo información defectuosa. ¿Cómo podemos usar los consejeros, los administradores, los maestros, el personal de apoyo en todas las escuelas para hacer llegar capacitación enriquecedora a todos los profesionales en el edificio para hablar del aprendizaje social y emocional, equidad, cómo fomentar las relaciones, hablar de la inclusión de todos los estudiantes, justicia restaurativa, participación de los padres, estar bien 365, justicia para los estudiantes, voz social y más, ampliar, organizar un sistema PDO para todas las opciones. Hagamos que esto esté disponible para el personal, para las familias. Compartamos todos, nuestros padres de familia, los maestros, los estudiantes, tienen muchísimos conocimientos y podrían comunicar sobre esos temas de tanta importancia. Siempre estamos pidiendo más personal, más programación para llegar a la escuela ideal, pero en estos momentos volvamos a lo básico. Tenemos que fortalecer los cimientos para los estudiantes, para los maestros y todo el personal que trabaja en nuestras escuelas. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a escuchar a Carrie Primosic del cluster de Gaithersburg. Muchas gracias. Gracias, doctora Smith. Yo soy Carrie Primosic y soy una de las coordinadoras de Gaithersburg. Quiero empezar hablándoles un poco sobre este clúster. Nuestros grupos de asociación de padres y maestros se han reunido varias veces. Desde la pandemia empezamos a tener reuniones con los padres para todos los padres en Gaithersburg para compartir ideas. Tuvimos varias reuniones, 2 en inglés con 25 padres, 1 en español con 23 padres de familia, en donde los padres hablaron de sus hijos y su educación aquí en MSPS. Tuvimos representación de 9 de las 10 escuelas en estas reuniones y vimos muchas caras nuevas. Aquí los puntos más destacados. Obviamente se habló del aprendizaje a distancia. Los padres todos expresaron su gratitud por el arduo trabajo que están realizando nuestros maestros. Algunos dicen que sus hijos, de hecho, logran progresar. Otros padres dijeron que había demasiadas tareas para las escuelas secundarias y de enseñanza media. Otros expresaron su preocupación por lo mucho que había durado el aprendizaje a distancia. También se expresó el deseo de más claridad sobre los procedimientos de seguridad para cuando vuelvan nuestros estudiantes a los edificios. También hubo preocupación sobre cómo iba a ser la experiencia escolar al volver los estudiantes a clase. ¿Cuál y cómo va a ser la logística cuando volvamos a la educación presencial? Hubo preocupación sobre temas de Internet, el uso de tecnología, pero esto es importante para los padres. Queremos saber cómo llegar fácilmente a la información para ayudarles. Este clúster tiene 3 prioridades para el presupuesto operativo año fiscal 2022.
programas ESOL, educación especial y dotación de personal. Seguramente otros comparten estas mismas necesidades y espero que podamos ser parte del mensaje apoyando estas necesidades en todo nuestro condado. Necesitamos todos los programas de ESOL que existen en este momento y queremos que esos programas continúen. Tenemos una población ESOL que crece rápidamente y tenemos que darle importancia a estos estudiantes. Los programas financiados con financiamiento Kirwan deben mantenerse. Necesitamos conservar las escuelas comunitarias y la dotación de personal para todos nuestros programas. Al ganar algunos estudiantes y perder otros en el clúster, quizás cambien los números de matrícula y dependiendo del momento del año, a veces las posiciones ESOL son considerados para asignación de personal y eso hace una gran diferencia. Nosotros también necesitamos más personal de apoyo. Al preparar este testimonio, hablé con directores de escuelas, con asociaciones de padres y maestros y padres y supe que un niño de del quinto grado estaba aprendiendo a leer y escribir en español y a la vez estaba aprendiendo a hablar inglés. De modo que eso muestra que se necesita el apoyo de ESOL. Este niño de quinto año no es un niño único. Hay muchos que están en la misma situación. Nuestros programas de educación especial son necesarios. Es necesario seguir con el financiamiento para el programa de educación especial. La dotación de personal es clave. Si no dotamos a nuestras escuelas de los maestros y del personal de apoyo necesario, los maestros tienen que hacer ajustes. Muchos de nuestros estudiantes necesitan apoyo de ESOL y de educación especial. Todos nuestros estudiantes necesitan este apoyo del personal de sus escuelas. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y su atención. Confiamos en que ustedes sigan defendiendo nuestras prioridades. A continuación, Catherine Stalker de Bethesda Chevy Chase. Estimada Presidenta Wood, miembros del Consejo de Educación y Superintendente Smith, gracias por la oportunidad de prestar testimonio respecto al presupuesto operativo de MCPS para el año fiscal 22. Mi nombre es Kathy Stocker y junto con mi colega coordinador del clúster de BCC, Tim Wolf, agradecemos la oportunidad de representar a las familias de los más de 7.500 niños inscritos en nuestras 10 escuelas. Gracias por su servicio a los estudiantes durante estos tiempos extraordinarios. Somos realistas, sabemos que la porción fiscal se está achicando y sabemos que nuestro pedido de hoy no puede ser castillos en el aire. Esta terrible pandemia en muchos sentidos nos ha forzado a luchar con la necesidad de triaje, dirigiendo y destinando recursos limitados a donde más se necesitan. Es imperativo que financiemos totalmente el presupuesto y al hacerlo prioricemos las poblaciones de niños en mayor riesgo. Al analizar el presupuesto, nos preocupa cómo la matrícula actual da una noción equivocada de las proyecciones del año que viene. En nuestro propio clúster sabemos que nuestra matrícula actual no es típica y que no es un indicador de lo que será la matrícula del próximo año. Sabemos que los padres pospusieron kindergarten, retiraron a sus estudiantes, hicieron otros arreglos y sabemos que esos niños volverán. No asumamos que se retiraron permanentemente. Muchos regresarán y en aumento. En nuestro clúster sabemos que la matrícula va a aumentar, no solo la de este año, sino la siguiente. Planifiquemos y presupuestemos para eso. Debemos liberar la asignación de personal a los niveles actuales anticipando las cifras de matrículas anteriores, dirigiendo nuestra atención a las necesidades concretas y agudas que se abordan en el presupuesto. Queremos instar la aprobación de apoyos de salud mental. Coincidimos con financiar a nivel local el coordinador de salud mental actualmente financiado por Cregan.
Aunque quisiéramos ver un psicólogo en cada escuela, entendemos que los límites fiscales requieren otro método, uno incremental, pero no interrumpan este progreso y sigan financiando 6 psicólogos escolares más. No podemos permitir que la pandemia descarrile nuestros esfuerzos. Encontrar entrenados que puedan a su vez entrenar al personal es un método sabio del presupuesto. Al luchar con cómo será el retorno a la normalidad, nos damos cuenta de lo mucho que hemos perdido. No nos sorprenderá que los niños más vulnerables fueron los que más perdieron. Ya estamos viéndolo en las notas del primer periodo de calificaciones, a pesar de los esfuerzos heroicos de los maestros, personal, administradores, familias y defensores. Sabemos que la pandemia está afectando desproporcionadamente a los niños. Necesitamos más consejeros de ISO, especialmente en las escuelas con MEN. Necesitamos de estos consejeros para que nunca más se pueda dejar de ayudar a los niños que han sufrido con tantos traumas, aunque aún antes del COVID. Uno de los puntos de vista de prudencia fiscal e inversión de consejeros de calidad producirá un rédito enorme y medible. Uno de los efectos más alarmantes de esta pandemia es la extensa intensificación de la brecha de rendimiento. Nos tomará años recuperarnos de esto y si no aplicamos recursos, estos niños vulnerables perderán mucho más. En BCC High School necesitamos desesperadamente un consejero de ISO. La pandemia y como resultado del aprendizaje virtual también han afectado desproporcionadamente a estudiantes con IEPs y con planes 504. Muchas de estas familias penden de un hilo tratando de aguantar hasta que podamos regresar a los edificios escolares. Cuando estos niños regresen van a necesitar apoyo adicional académico y social. La inversión en apoyos mentales y terapia especializada para estudiantes con IEPs y planes 504 es justamente eso, una inversión. Los consejeros ya están al máximo y no tendrán tiempo para trabajar con esos estudiantes. Les recomendamos que dediquen especialistas para esto. Quiero concluir agradeciéndoles y pidiéndoles que elaboren este presupuesto con la mirada puesta en estos niños que están en más riesgo. Gracias por la oportunidad de hablar hoy y gracias por su servicio a nuestra comunidad. Que ustedes y los suyos estén bien y todo lo mejor para ustedes. En este momento voy a tomar preguntas del Consejo. Señora Smondrowski. Gracias. Primero quiero agradecer el testimonio de todos. Un par de cosas. Particularmente, sé que esto fue algo que el personal de la Escuela Central para ser sustitutos, maestros suplentes, se ha hablado por años. No sé si estamos viendo eso, pero sé que puede haber la necesidad de eso y que es una buena idea. Me gustaría, como seguimiento, saber el costo total de transferir la gente de administradores a vicedirectores. Y hemos hecho mucho de eso en los años pasados, pero quisiera saber cuál sería el costo total para hacer el resto de esos. Quiero agradecer al testimonio sobre las comunicaciones. Queremos asegurarnos de que las bases estén ahí y que todo nuestro personal tenga el desarrollo profesional que necesita. Y mi última pregunta es, en cuestión de alfabetización, ¿hay una opción en la escuela de verano para niños? Seguro este año por la pandemia, tiene el curso financiero. ¿Cómo estamos nosotros buscando la manera, una vez que volvamos, para hacer que ocurra esa situación? Hemos estado continuando con eso en forma digital, una estrategia digital en la plataforma. Creo que la pregunta es en qué grado es valioso y si es algo que vamos a tener que continuar estudiante. Vamos a
conseguir el costo total de lo que la pregunta que hizo. Y tenemos gente que están enseñando lectura en un periodo y tenemos gente que están haciendo de suplente. Hemos tratado eso, pero tienen trabajo a tiempo completo, así que nosotros queremos agregar más gente para que ellos trabajen a tiempo parcial. Una de las cosas que se mencionó fue la legislación de Kerwin y realmente llama para la idea de que mucha gente en el sistema escolar estarían enseñando como parte de su día. Y eso es algo que vamos a continuar viendo en el cambio del ambiente. Y es importante en términos de la alfabetización financiera. En parte del Estado también es una clase de medio crédito y creo que la mitad del Estado hace eso. Así que vamos a tratar de investigar eso en el camino. Le agradezco mucho y solo quería entender en cuanto a nuestros trabajos también. Yo también soy voluntaria en las clases y realmente nos mantiene conectados. Absolutamente de acuerdo con eso. Pasé años en Japón y tenía clases todos los días y eso es algo, un modelo muy importante de considerar. Vi la señora O'Neill primero. Mi pregunta es sobre los consejeros de ISOL. Escuchamos esto todos los años. ¿Cuántos consejeros tenemos en el nivel secundario y dónde están ellos localizados? ¿Y qué tipo de capacitación le podemos proporcionar a los otros consejeros secundarios para suplir las necesidades de los estudiantes de ISO? Yo sé que quizás no sean bilingües, pero también no todos los consejeros de ISO lo son, así que quería saber, tener una respuesta. Absolutamente, vamos a incluir eso en un seguimiento a las preguntas y vamos a tratar de darles acceso a eso. Señora Harris, solo 2 preguntas. Sé que estamos viendo muchas cosas en cuanto a aliviar algunas de las cargas académicas de los estudiantes este año. Y entre otras cosas, los cursos, permitir a los estudiantes más opciones, pero además de los comentarios de la señora Mondrowski y las oportunidades para los estudiantes del grado 7 para que puedan cumplir con los requisitos de MSDE, al ver cursos de la escuela de verano, existe la oportunidad de tener una posibilidad abierta para los niños del grado 10. Yo sé que puede haber una coreografía que esté involucrada en eso y para que ellos no perdieron esa oportunidad el año pasado y es una oportunidad que sería buena que tengan. Y otra cosa es algo que escuché en el testimonio y es la sugerencia de estar al aire libre, que algunos de la gente en nuestras comunidades tienen mucho que aportar y estamos viendo revisar muchos de nuestros PDOs y capacitación de personal en muchas áreas, sea competencia cultural o eh, hostigamiento sexual, que podemos hacer en conjunto con nuestras comunidades para que podamos ofrecer capacitación más integral que se ajuste a la realidad de nuestro sistema. Sí, podemos hacer eso en el verano. Yo pensé eso antes y eso sería una muy buena forma para ver en el verano cómo aprenden los estudiantes y vamos a continuar viendo cómo
ayudar a los estudiantes que tienen alguna opción virtual este año, pero sabemos que tenemos 40 escuelas en 40 días, así que eso es mucho que comparar. Es un desafío, tenemos más días que días escolares. Y tenemos que ver todo eso para que los estudiantes tengan oportunidades. Y yo sé que la doctora Nixon, que está liderando Reimaginación, y vamos a reunirnos esta semana que viene y vamos a estar pensando sobre cómo nuestro acceso a los individuos del condado, por su experiencia y lo que tienen que compartir con nuestro personal en muchas áreas. Así que agradecemos eso mucho, ese comentario. Dr. Smith, yo tengo una pregunta de seguimiento de la señora Smondrowski sobre socios financieros. Cuando hablan de la financiación en nuestro currículum, cuando hablan de carreras, preparación profesional para algunos de nuestros estudiantes, no podemos dejar de considerar tener un curso de crédito que les ayudaría a apoyar eso para mejor capacitación, porque me pregunto si están tomando los cursos donde tienen financiación integrada. Como les dije antes, los tenemos integrados en la escuela secundaria, y esto lo hemos hecho desde hace años atrás. Se eligió unos años atrás, antes de que yo llegara, pero al mismo tiempo, la mitad de los sistemas escolares del estado tienen un curso de medio crédito. Así que vamos a buscar toda esa información para saber cuál es el estándar en el estado. Algunos sistemas prefirieron incluir en cursos la información. Tenemos un curso en el condado de Montgomery, les vamos a mostrar esa información, y eso es algo que pueden pensar al pensar de la preparación profesional y cómo los estudiantes ven qué quieren hacer en la vida y para trabajar, y cuál será su estilo de vida conectado con ese tipo de trabajo y los requisitos universitarios. Muchas de esas cosas se abordan en el curso de conocimientos financieros. Es un sistema basado que Montgomery County tiene, y también en unas pocas semanas vamos a hablar sobre eso, unos meses. Si ven eso, un cambio posible en la manera en que los estudiantes experimentan el currículum de secundaria. Gracias. ¿Veo alguna otra pregunta? Viendo que no hay más, seguimos con Laura Stewart. Yo soy Albert Stewart del Albert Einstein Cluster. Muchas gracias por invitarme a presentar este testimonio. Entiendo que es difícil planear para el año entrante. Instamos a los líderes a que financien el presupuesto para mantener el financiamiento al mismo nivel. El clima político también está cambiando y esto puede afectar la migración, que tiene un efecto enorme en el clúster de Einstein. No debemos recortar el personal de ISO. El clúster tiene altas tasas de COVID-19 y esto ha creado necesidades en la comunidad. Las asociaciones de padres y maestros han ayudado a dar comida a las familias. Ha habido colaboración entre el personal de las escuelas. Tenemos que apoyar las familias. Esa necesidad no desaparece este año. Necesitamos hacer recuperación en el presupuesto del 2022. Hay muchos traumas que ha experimentado la comunidad y esto ha requerido nuestro apoyo.
Para poder asegurar que todos los niños, todas las familias reciban apoyo, los instamos a que implementen el modelo de escuelas comunitarias en todas las escuelas del clúster. Por ejemplo, Sligo no tiene un centro de bienestar, pero tiene otro eh, centro, METS, el programa de METS. Podríamos ayudar a las familias con recursos y la participación de la Asociación de Padres y Maestros podría fomentar colaboración con otras organizaciones. Al volver a las aulas físicas, es importante que la comunidad se sienta segura. Por favor, sigan instalando cámaras según la solicitud de los líderes de las escuelas. Nos gustaría que el presupuesto incluyera costos de mantenimiento para costear y actualizar los filtros requeridos. Por favor, también hay que hacer pruebas de agua para plomo y legionela, puesto que por falta de uso, el agua ha estado en los conductos de agua. Por favor, hay que incluir estas preocupaciones y también pensar en estaciones para lavado de manos, otras cuestiones de la pandemia. Queremos también decir que hay una oportunidad de aprovechar las áreas al aire libre. En Washington se han dedicado $4 millones al estudio de dar clases al exterior. Nos gustaría aprovechar esos espacios, especialmente para educación física y el almuerzo, las actividades que están a más riesgo de propagar el virus. También las oportunidades de estar al exterior benefician a los niños que han estado encerrados por COVID. Esperamos que amplíen el aprendizaje al aire libre en este presupuesto. Y por último, queremos apoyar la posición de la coalición negra y morena. Es importante que ese presupuesto dedique recursos específicamente a asegurar una inversión coordinada para corregir las pérdidas de aprendizaje. Los instamos a que trabajen con las comunidades para establecer centros de equidad, usando espacios en las escuelas secundarias para dar apoyo personal a aquellos que han aprendido un semestre de aprendizaje. Esto especialmente para los adolescentes que van a requerir intervenciones futuras, cosa que va a requerir financiamiento. Es importante seguir trabajando como comunidad, cosa que hemos aprendido a hacer. Espero seguir colaborando y el clúster de Einstein está lista para trabajar con MSPS y la comunidad para garantizar que todos los niños tengan la posibilidad de prosperar. Muchas gracias. Ahora vamos a Ahora es escuchar Chris Rutledge. Gracias, Presidenta Wolf, Dr. Smith y miembros del Consejo de Educación. Soy Chris Rutledge, coordinador del clúster de Wheaton, y estoy aquí para presentar las necesidades de las escuelas del clúster y también para abogar por algunas necesidades más amplias del condado. Quiero empezar por Wheaton High School, que pide que su cancha de softball se complete adecuadamente. Por el momento el terreno es solo tierra y maleza. Pronto los estudiantes regresarán a la escuela y en ese momento necesitarán un lugar para jugar. Loiterman Middle School solicita más docentes en sus departamentos de danzas y teatro. En los últimos años las secciones de teatro han aumentado de 8 a 11 y las secciones de danzas de 15 a 19, pero igual el tamaño de las casas llega a 35. Este es un magnet de arte escénico y por lo tanto necesitamos docentes adecuados para enseñar las clases. Loro también solicita un consejero escolar a tiempo completo para sus estudiantes de inglés. En estos momentos hay alrededor de 220 estudiantes de Loiterman que son estudiantes de inglés y simplemente no tienen los apoyos que necesitan, especialmente durante la pandemia. Esto es especialmente problemático porque el único consejero que tienen lo comparten con 3 escuelas, así que el tiempo es mínimo. También solicitan si pueden tener un traductor asignado para las muchas familias que a su vez tienen pocos conocimientos del lenguaje. Este puesto podría ser compartido con escuelas vecinas para reducir la carga, pero es crucial para estas familias que puedan participar. Parkland Middle School solicita más atención de salud médica. Solo este año han tenido varios estudiantes internados por ideación suicida o por intento de suicidio.
Tenemos que hacer más por estos estudiantes. Brookhaven Elementary School solicita más surtidores de agua para que los estudiantes puedan usar botellas recargables en vez de las de plástico que traen. Consideramos que esto sería un bono y beneficio medioambiental. Brookhaven también solicita 2 cámaras de seguridad adicionales para proteger a la escuela una vez que los estudiantes regresen a clase. También buscan materiales y recursos para permitir a los estudiantes crear un jardín de terraza y otros espacios al aire libre para que la escuela sea más ecológica. Como dije antes, también quiero hablar de algunas necesidades de todo el condado. Necesitamos seguir trabajando para aumentar la diversidad en la facultad y en el personal. Y el desarrollo profesional, la diversidad, equidad e inclusión, particularmente en asuntos de LGBTQ. Necesitamos que llegar a los estudiantes donde quieran que estén. En términos de salud y bienestar, necesitamos financiar a pleno y proveer todas las escuelas con el equipo de protección personal que necesitan. Por último, quiero hablar sobre la dotación de personal en todos los puestos. Existe un reto con la cifra de personas y estudiantes que estarán regresando a la escuela y si podemos reducir el personal, pero no podemos. Realmente debemos mantener los niveles actuales para cuando vuelvan a los edificios. Debemos asegurar que los estudiantes tengan todo lo que necesitan y estamos listos para ayudarles a ustedes y ser parte de la solución. Una vez más, gracias y buenas noches. Ahora tenemos a Toria Simpson y a Julia Fenner de la Asociación de Psicólogos Escolares. Yo soy Julia Fenner y yo soy Toria Simpson. Estamos presentando una declaración a nombre de la Asociación de Psicólogos Escolares. Agradecemos esta posibilidad de hacer comentarios sobre las recomendaciones presupuestarias. Nosotros queremos comentar sobre los servicios a los estudiantes del condado. En este momento es importante tener más dotación de personal de lo recomendado para abordar los temas de salud mental de los estudiantes. En nuestro condado, la depresión, ansiedad, ideación suicida, intentos de suicidio es algo que hemos visto desde el inicio de la pandemia y esto requiere personal altamente capacitado. Los psicólogos escolares tienen la calificación de dar este apoyo y mucho más. Nuestra capacitación en salud mental, aprendizaje y conducta nos asigna habilidades de prestar estos servicios. Esto incluye la intervención directa con los estudiantes, consulta con maestros y sus familias, el aprendizaje social y emocional, apoyo en crisis, evaluación de amenazas, asesoría. Pese a nuestras habilidades especiales, antes de la pandemia, los psicólogos escolares pasaban gran parte de su día en reuniones, haciendo pruebas o escribiendo informes. Estos servicios son una parte muy limitada de lo que hemos aprendido a hacer. Y aunque estamos capacitados para realizar cambios en los niveles del sistema y dar apoyo, el nivel de estas iniciativas no es factible al volver los estudiantes a los edificios de la escuela. Nosotros damos lecciones psicosociales, consulta con familias y consejería individual. Participamos en reuniones con estudiantes, incluyendo educación especial, Child Find, elegibilidad para sección 504. A nivel del condado tenemos un papel esencial creando aprendizaje social y emocional, dando lecciones psicoeducativos, participando en la Feria de Salud Mental en línea. Nuestros colegas también trabajan en ver que se apruebe legislación para mejorar las oportunidades de salud mental y académicas para los estudiantes en Maryland. Durante esta pandemia, los estudiantes y sus familias han tenido que enfrentar crisis de larga duración, llevando a trauma, necesidades de salud mental de larga duración y otras consecuencias. Esta investigación hace pensar que hay problemas de salud emocional. También hay problemas conductuales, abuso de sustancia, falta de logro académico.
Para prepararnos para que los estudiantes puedan volver a la escuela, MCSPA está haciendo planes para tratar de ser preventivos. Prevemos que el trauma, los problemas de salud mental, la falta de conexión social, incluso la pérdida de instrucción, va a significar que al volver a la escuela, la situación va a haber cambiado. Vamos a anticipar un aumento en las remisiones para educación especial y la habilidad de sección 504. Para hacer este trabajo tenemos que rebajar nuestra relación de atención a los estudiantes y tener más psicólogos escolares. La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares recomienda una relación de 1 a 500 para dar servicios psicológicos integrados. En base a los números de matrícula del 2020, la relación en MCS es 1 a 1.574 y al volver los estudiantes a la escuela en el año entrante, sabemos que tenemos que reducir esta relación para atender mejor a los estudiantes. MCSPA agradece las posiciones nuevas que se nos han dado en los últimos años. Sin embargo, es importante abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes ahora que vuelven a la escuela. Es urgente poder atender las necesidades actuales y muchas gracias por su tiempo, esta oportunidad de aportar las opiniones de MCSPA y gracias por el apoyo de ustedes aumentando nuestra dotación Próximo de es Christopher Barkley, personal. del Grupo de Acción 1977-2. Mi nombre es Christopher Barkley, represento al Grupo de Acción 1977-2. Todos los años, defensores como nosotros venimos al Consejo de Educación para implorarles que adopten un presupuesto que refleje las necesidades de nuestros niños. Este año es único. Este año venimos a ustedes en medio de una pandemia mundial. La enseñanza y el aprendizaje ha cambiado de formas que no podríamos haber imaginado. Los estudiantes no han estado en el aula con sus maestros desde marzo del año pasado y algunos no estarán en los edificios otra vez hasta marzo de este año, como mínimo. En este periodo de aprendizaje virtual, muchos de nuestros niños se han quedado al margen. De los estudiantes que no han participado en el aprendizaje virtual, casi el 25% de ellos son negros. Reprobar cursos como inglés del 9º grado ha aumentado desorbitadamente. Estudios nacionales indican que los estudiantes de color podrían estar atrasados entre 6 y 12 meses para finales de julio 2021. La imagen es desoladora y la educación pública nunca será igual. En este contexto, el Grupo de Acción 1967-2 considera importante abordar las siguientes áreas en el presupuesto operativo del año fiscal 22. Este presupuesto requiere recursos claros y dedicados para combatir la pérdida de aprendizaje de los estudiantes que han experimentado antes y durante la pandemia. El presupuesto debe explicar cómo se utilizarán los puestos de maestros actuales y nuevos para abordar las brechas de aprendizaje actuales y proyectadas en los grados. El presupuesto necesita apoyar una estructura de personal que asigne a los líderes escolares y maestros más eficaces a donde más se necesiten. Los estudiantes de CPS necesitan acceso a trabajo de curso riguroso y relevante en todos los grados. Se deben asignar recursos para garantizar que los estudiantes estén leyendo a nivel de su grado y debe ser a la par y tener un compromiso renovado con una mejora significativa de la instrucción en matemáticas, especialmente en el nivel elemental. Al mismo tiempo, MCPS debe mejorar y aumentar su capacidad para impartir una programación de educación profesional y tecnológica de calidad. MCPS debe contratar, capacitar y conservar un núcleo de docentes que refleje de mejor forma y se relacione con el cuerpo estudiantil. Al hacer eso, debemos asegurarnos de que el personal en los edificios escolares conozca a nuestros niños y las culturas de las que provienen. A medida que MCPS se prepara para el retorno de los estudiantes a las escuelas, cuando eso sea posible, debemos reimaginar la seguridad de nuestras escuelas
y comprometernos a prácticas restaurativas. Este tiempo fuera de la escuela tiene un impacto en esos estudiantes y debemos estar preparados para ajustarnos de formas que apoyen el crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes y no simple esperar que cumplan reglas. Nuestros niños están siendo afectados por esta pandemia en formas que ni siquiera sabemos. Están forzados a ir a la escuela en línea. MCPS debe seguir reestructurándose para llegar a nuestros niños donde quiera que estén y prepararlos para el éxito en el futuro. No podemos lograr esto con un plan impreciso y poco inspirado. Debe hacerse con innovación, valor y la voluntad de poner a los niños primeros. El Grupo de Acción 1977-2 espera trabajar con MCPS para diseñar el futuro de la educación pública en el condado de Montgomery. Gracias. Ahora tenemos a Janelle Wong de la Red Asiática Americana, miembro de la Coalición Negra y Morena. Yo soy Janelle Wong y estoy aquí como codirectora de Mocopan, que es la Red Progresiva Asiática Americana. Somos un miembro de la Coalición Negra y Morena para equidad y excelencia en la educación y apoyamos las metas, la agenda y los pedidos de esa coalición. Hemos dejado en claro que nuestra prioridad es enfrentar la pérdida desigual de aprendizaje, además de décadas de inequidades raciales y económicas en el sistema MCPS. Los problemas que encontramos son sistémicos y las soluciones tienen que ser sistémicas también. Los planes de tutoría, los recursos deben mirar las barreras sistémicas a acceso, incluyendo transporte, segregación racial, seguridad alimentaria. La tutoría debe incluir maestros de color dando apoyo real y constante a esos maestros, expansión del programa de estudiantes minoritarios y asignar a los maestros y los líderes más efectivos para trabajar con esos niños. Nos parece que la equidad de recursos puede implicar un cambio sistémico, pero eso no se refleja en el presupuesto. Además, segundo, nosotros animamos al Consejo a que vean el presupuesto no como una forma de recuperación. Recuperar es volver al statu quo y allí hay mucha variación en la calidad de los maestros, la preparación de los estudiantes y los resultados de los estudiantes. Hay que tener una repriorización, una reasignación para cambiar ese statu quo y ese cambio no es aparente en este presupuesto. Tercero, la rendición de cuentas se tiene que apoyar en procesos y datos. La rendición de cuentas empieza acoplando el presupuesto con un plan estratégico para implementar las mejoras en el progreso anual, para alcanzar y medir el progreso, removiendo los obstáculos sistémicos. Todas esas medidas se basan en la colección de datos de alta calidad. La comunidad asiática americana es diversa y los datos del primer periodo de calificación, si se fueran a desagregar, verían ustedes que hay los grupos de diferente origen nacional asiático tienen resultados diferentes. La excelencia empieza con equidad, es decir, darle a los estudiantes lo que necesitan en base a los principios de justicia. Y eso se tiene que reflejar en el presupuesto. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Sarah McMillan del Consejo de Merits. Muy buenas tardes. Yo soy Sarah McMillan, egresada del programa Montgomery Blair. Y en el 2019 me gradué de MIT como ingeniera mecánica. Y quiero que miren ustedes hacia atrás. Ustedes, desde que yo me gradué, le han dado a MCPS $25 mil millones. Vean ustedes cómo no están preparados los estudiantes egresados para recibir un
curso de matemáticas o de ingeniería. Hay egresados que no saben multiplicar, dividir, no entienden álgebra. Y ahora miren hacia el futuro. Un número igual de estudiantes va a estar en el mismo lugar si ustedes recomiendan los mismos patrones de gasto en el presupuesto para el 2022. Los profesores de Oxford dicen que el 30% de los empleos se van a automatizar en la vida laboral de los estudiantes que en este momento cursan en Miami, en Montgomery County. Y el 50% de los empleos se van a automatizar. Incluso antes de la pandemia, la riqueza hispana iba a bajar a cero en el 2073. La riqueza de los negros se rebaja a cero en el 2053. De modo que no hay que seguir gastando fondos para repetir los mismos errores. Cuando yo era estudiante, dije que los profesores de matemáticas necesitaban más desarrollo profesional para ser más efectivos. Yo estudié en una escuela magnet y allí los estudiantes queríamos aprender más matemática, pero los maestros no tenían la forma de enseñar para que los estudiantes aprendieran a pensar y no solo a calcular. Todos los años se da la misma conversación, pero muchos estudiantes MCPS luchan por aprobar el cálculo, el curso de cálculo. Y esto es algo que ustedes pueden decidir. Diga no a un cheque en blanco. Hay que corregir el presupuesto para corregir los problemas de fondo. Hay que reasignar el presupuesto para dar más desarrollo profesional, más tiempo con los maestros, sustitutos para efectuar el cambio, seguir las prioridades recomendadas en las estrategias de recursos educativos, ERS, la automatización, la mundialización. Todo esto es una barrera a tener carreras fructíferas. Por favor, no sean cómplices. Ahora tenemos a Daniela Helton. Buenas noches, Dr. Smith y miembros Buenas del noches, Consejo. doctora Smith. Yo soy Daniela Helton. Me llamo Daniela Helton y soy consejera escolar en Little Bennett Elementary School. Este es mi 17º año como consejera escolar en MCPS. Soy latina y abogo por los consejeros escolares y los niños. Como consejera, tengo una mayor comprensión del trauma y cómo afecta a los niños. No es sorprendente que la pandemia haya creado ansiedad en todos nosotros, pero también ha sembrado la preocupación y la inquietud en nuestros niños, y cada niño lo afronta de forma diferente. Algunos lo internalizan, otros muestran emociones fuertes y otros exhiben reacciones compulsivas, repetitivas y nocivas. Los niños continuarán procesando la pandemia una vez que regresemos a la escuela y surgirán otros problemas emocionales. Nuestras escuelas deben estar preparadas y equipadas con consejeros escolares para apoyar las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes y establecer una base emocional saludable para el éxito de los estudiantes. Recientemente también se ha hablado de la equidad y creo que los consejeros en las escuelas elementales son un factor clave para romper las barreras relacionadas con este tema. Se sabe que la disciplina y la representación de los estudiantes negros y morenos en el sistema de justicia penal son desproporcionadas. ¿Por qué es esto? Tenemos que profundizar en la comprensión de esta causa. Lo que sí sabemos es que los niños con marcadores genéticos de trauma están en riesgo y son más propensos a participar en conductas de riesgo y tomar malas decisiones. También sabemos que las intervenciones ayudan a los niños a mejorar sus habilidades y aprender nuevas habilidades. Ayudar a estos estudiantes al inicio de estos comportamientos y tener apoyo necesario y las personas para hablar con ellos resultará en un mejor resultado para el éxito del estudiante.
prácticas útiles como la justicia restaurativa toman tiempo y personal de salud mental para ser de beneficio. Como resultado, podemos adelantarnos a estos problemas para ayudar a los jóvenes en edad de influencia, con más consejeros escolares. Actualmente ayudo a 650 estudiantes y soy la única consejera en mi edificio. La equidad es dar a todos lo que necesitan. Los estudiantes merecen la oportunidad igualitaria, sin importar su condición económica, raza o color. Por favor, consideren usar en las escuelas elementales la misma proporción de 250 estudiantes por consejero que en las escuelas secundarias. Gracias. Ahora tenemos a Melissa McKenna. Muy buenas noches, yo soy Melissa McKenna. Este testimonio lo grabé el 14 de enero y puede estar desactualizado. Pueden ver mi testimonio por escrito. Al hablar con ustedes esta noche, lo hago como miembro orgulloso de la Coalición Negra y Morena. Yo apoyo los testimonios de Diego Uriburu y de Byron Johns de la semana pasada. Tengo algunos agradecimientos. La comunidad, la coalición, tomó acción en septiembre para empezar a montar los centros de equidad educativo mediante el financiamiento del Fondo de Oportunidad de Niños. Esto ha sido invaluable para las familias de bajos ingresos, negras y morenas. Muchas gracias a la señora Mondrowski por haber preguntado el 14 de enero sobre qué podíamos hacer ahora para apoyar a los estudiantes que están luchando con el aprendizaje virtual. En el momento, hasta que continúe las clases presenciales, lo que pido yo es que den el apoyo de financiamiento a los centros de equidad. En este momento deberíamos estar planeando cómo lograr recuperar el aprendizaje perdido usando clases después de las clases normales o los sábados o clases en el verano. Además de asignar recursos a este objetivo, es importante identificar y asignar recursos a lograr estas inversiones. Gracias, doctor Smith, por haber trabajado con 40,000 estudiantes en escuela de verano el año pasado. Este verano también lo tendremos que aprovechar. Eso muestra el compromiso de MSPS a la equidad y personalmente estoy emocionada de ver 105 cargos nuevos y 6 LFI posiciones retenidas para educación especial. Gracias, señora O'Neill, por sus preguntas, su preocupación con los estudiantes de diferentes habilidades. Agradezco la intención, la planificación, pero estas posiciones quizás se queden sobre el papel. En el mejor de los momentos, los estudiantes de educación especial, los auxiliares de los maestros, los terapeutas, son muy pocos. Es una cosa presupuestar para llenar estos cargos. Llenar esos cargos es tema aparte. El cambiar las expectativas de financiamiento del Estado al condado es arriesgado. Hay condados que están en peor situación que nosotros y me preocupa que vayan a sacrificar el mantenimiento de esfuerzo este año. Ahora vamos a escuchar a Andre Fraser. Estimada Presidenta Wolf y miembros del Consejo de Educación, mi nombre es Andre Fraser y mi esposa y yo tenemos 2 hijos en el sistema escolar, uno en Cabin John Middle School y otro en Wooten High School. Y mi hijo Farai va a compartir el impacto del aprendizaje virtual en los niños. Y aunque sé que estamos en medio de una pandemia, Maryland es uno de los estados que aún no ha abierto las escuelas públicas. Y la realidad es que la pandemia es un gran problema y el aprendizaje virtual no está funcionando.
Me preocupa el bienestar mental de los niños por estar aislados. También el impacto a largo plazo de estar sentado frente a una computadora, la fatiga visual, problemas ergonómicos por estar en asientos no diseñados para niños. Y ahora le doy la palabra a mi hijo Faray para que dé su testimonio. Gracias. Hola, soy Faray Frazier y estoy en 7º grado en Cabin John. Y estoy aquí porque creo que el Consejo de Educación debe escuchar más a los chicos antes de tomar decisiones. Me preocupa que las decisiones de abrir las escuelas las toman los adultos y no los chicos, aunque los más afectados son los chicos. Yo creo que debemos regresar a la escuela en persona o por lo menos ir al menos unos días a la semana, porque el aprendizaje en línea no funciona. Por ejemplo, no tenemos interacción con estudiantes ni tiempo para estar con nuestros amigos. A veces no podemos tener ayuda del maestro porque el chat está desactivado. Si quiero enviar un privado al maestro con preguntas o pedidos, no puedo porque el maestro está enseñando. Y cuando el maestro trata de que interactuemos en grupo, nadie habla o apagan las cámaras o nadie responde. También hace que los chicos no se sientan motivados para trabajar porque no pueden ver a sus amigos ni a los maestros. Porque la verdad es que nosotros queremos a nuestros maestros y cuando estás en persona y hay que entregar trabajo y no lo tienes, sientes vergüenza y te mantienes motivado para entregarlo. Con la escuela en persona, los chicos se levantan temprano para prepararse y verse bien. Y en línea ni se molestan en salir de la cama. Es deprimente. Algunos ni se molestan en peinarse, ni cepillarse los dientes o cambiarse la ropa. Les cambia el humor a los chicos. Algunos de mis amigos más vivaces y enérgicos ya no son lo que eran y no se sienten felices. Nosotros estábamos contentos de regresar a la escuela en febrero, pero ahora nos decepciona ver que se ha postergado hasta marzo. Espero que no sea un plan para no ir a la escuela hasta que el año termine, porque los chicos necesitamos volver porque estamos infelices. Yo sé que hubo una encuesta para la opinión de los padres sobre la reapertura de las escuelas, pero nosotros nadie nos preguntó nada. Yo siento que deberían hacernos la encuesta para ver qué pensamos. Les sorprenderían lo que oirían. Gracias por escucharme. Bueno, en este momento, preguntas del consejo. Señora Smondrowski. Gracias. 2 cositas rápidas. Quiero agradecerle a los estudiantes por testificar esta noche. Siempre nos gusta escuchar de ellos. 2 cosas. La primera, Linkages to Learning en Twin Brook. Sé que estuvo enfocado en eso en el pasado, pero a ver qué podemos hacer. Estábamos trabajando antes de la pandemia y debo decir que no hemos hecho el trabajo desde entonces en ese esfuerzo, pero vamos a retomarlo y ver qué lugares donde podríamos poner un Linkages to Learning o un centro de comunidad de bienestar comunitario. Así que esas cosas están siendo pensadas y vamos a ver qué podemos hacer con el crisis del condado, del presupuesto del condado, porque muchas de esas cosas estaban en eso. Yo sé, y pregunté a la ciudad y estaba preguntando si se quisieran asociar, y es un área que va a necesitar más apoyos. Gracias. Vamos a definitivamente retomar el trabajo. Gracias. Y mi última pregunta era de la pregunta anterior sobre la alfabetización durante la escuela de verano. Yo creí que los estudiantes podrían tomar cualquier clase en la escuela de verano, pero recientemente oí que alguien que va a Magruder quería tomar una clase de geometría en la escuela de verano en Churchill y nos vamos a ofrecer clases de verano en todo el distrito o vamos a hacer
hacerlo basado en las distintas escuelas. No, los ofrecemos en todo el distrito, así que vamos a tener que ver eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué circunstancia era la que sucedía? Y vamos a saber qué pasó, pero no queremos que nadie tenga acceso por cuestiones de transporte. Le agradezco eso, porque la gente está preguntando sobre pérdida de crédito y cosas así. Señora Harris. Sí, gracias. Le agradezco como tanto del testimonio que oímos esta noche y en la audiencia anterior se enfocaba en el problema global del impacto en los niños por el COVID. Así que, de acuerdo a algunas de las cosas que escuchamos, me pregunto si podemos tener un sentido de exactamente cuántos consejeros de ISO tenemos en el sistema escolar, a dónde están ubicados y a qué escuelas están asignados. Porque sí creemos que las escuelas, los estudiantes de ISO van a estar teniendo dificultades con el aprendizaje y cuyo aprendizaje está siendo más impactado. Y también viendo mucho del testimonio que oímos en cuanto a los psicólogos y el bienestar mental y también el trauma que sabemos que muchos de los estudiantes han tenido durante este tiempo de cierre. Y hablando de la proporción de estudiantes con psicólogos, y me pregunto si podríamos ver qué se necesitaría del sistema para lograr tener un psicólogo por 500 estudiantes, que es lo recomendable. Es un ejercicio intelectual porque sé qué estamos hablando, qué podemos sumar. Así que la pregunta anterior era cuántos consejeros de ISOL tenemos, y la segunda parte era el entrenamiento para los consejeros que no están designados como consejeros de ISO y cuál sería la programación. Así que vamos a ver esas dos cosas. En términos de psicólogos, tendremos que triplicar el número de psicólogos y tenemos que darle al consejo una idea eh, de la amplitud de lo que sería capacitar a esa gente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Doctora Doca, gracias. Yo solo quiero decir, lo que me impresionó de el testimonio esta noche es que hay tanta unidad entre las organizaciones, están trabajando en las mismas necesidades y le agradezco que Mary Luton y la concejal Ashton que hablaron sobre Linkages to Learn, que van a trabajar en eso, pero también pienso de que mucho de la financiación viene de ahí y todos están preocupados por ISOL y tener suficiente personal de ISOL. Y hay un par de programas que hablamos en las escuelas de Highland y Elementary que tienen maestros elementales también responsables por estudiantes de ISO. Y cuando hablamos sobre el programa de recuperación, y eso también fue algo que fue unificado, una respuesta unificada de quienes hablaron, quiero enfatizar que tiene que ser como sistema y organizado. No puede ser simplemente esta escuela lo hace de una manera y esta escuela lo hace de otra. Y agradecemos los psicólogos y hemos hablado de eso esta noche y creo que el personal sabe lo que están haciendo. Y la energía nociva. Todd Walker, recuérdanos sobre los autobuses eléctricos que se están comprando, cómo tenemos que trabajar con una organización o
Eso es lo que están haciendo en otras escuelas. Yo sé, sistemas escolares, yo sé que Fairfax lo está haciendo. Tienen una compañía privada. Así que gracias a todos por su conversación esta noche y por sus pedidos. No voy a decir pedidos, son solicitudes. Señor O'Neill. Bueno, ciertamente el problema con la escuela de verano y los estudiantes poder recuperar la pérdida de crédito. Yo sé que tenemos más o menos 40.000 estudiantes en el verano pasado y me preocupa las escuelas secundarias, el problema de geometría. Podemos ver en retrospectiva qué se ofrecían para las escuelas secundarias. Yo sabía que hay escuela regional de verano y hay otras en las escuelas. Podríamos tener, ¿cómo funciona eso? ¿Y cuál es el razonamiento para este verano? Y la otra cosa es que la gente estaba hablando sobre alfabetización financiera. Yo sé que tuvimos una conversación que tenemos requisitos de graduación y también del Estado. Tenemos un semestre extra exigido para educación física, también para matemáticas de graduación y otras horas, 15 horas más de aprendizaje estudiantil. Y estos conocimientos financieros, este programa que MCPS ha decidido hacerlo en los 3 niveles, pero creo que algo de eso era una preocupación sobre que queremos que los estudiantes puedan ampliarse más, pero creo que habla de la necesidad de ver en general los requisitos de graduación. Sí, vamos a enviar un informe detallado del año pasado y la participación en términos de la graduación, los requisitos. Y tienes razón, señor O'Neill. Creo que no tenemos que tener los conocimientos financieros como un requisito de graduación y tenemos otros cursos. Y entonces, en términos de los requisitos de graduación, estamos haciendo ahora un análisis para el año 21, así que vamos a volver y vamos a compartir con ustedes las circunstancias como lo hicimos a principios de mayo o abril para asegurarnos que podamos romper las barreras, que vamos a tener que crear durante la pandemia. Así que vamos a volver y le vamos a dar más información a corto plazo. Y el consejo siempre debe ver los requisitos de graduación, deben hacerlo para una sociedad cambiante y todas esas cosas. Y vamos a estar haciendo eso. Nosotros lo estamos haciendo, de hecho, ahora. Gracias. No estoy viendo nada más. Así que en nombre del consejo y en nombre de todos que prestaron testimonio esta noche, estoy muy contenta con la participación de los estudiantes. Gracias a todos nuestros estudiantes y los vamos a ver la próxima vez. Buenas noches.